El millonario pasaba la Navidad inmerso en su soledad habitual, hasta que una inesperada invitación de su empleada transformó su vida por completo. Antes de comenzar con esta historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Disfrútalo. La víspera de Navidad descendía sobre la capital con un silencio inusual, casi opresivo, que se sentía con mayor intensidad dentro del inmenso ático donde Mariana Ríos terminaba su jornada laboral. Al finalizar sus tareas, observó a su jefe, Adrián Villaseñor, apoyado inmóvil frente a los gigantescos ventanales. Sostenía una copa de vino con fuerza, como si aquel cristal fuera lo único que lo mantenía en pie. El hombre más influyente de Corporación Villaseñor, un verdadero titán de la industria, se encontraba completamente aislado en una noche destinada tradicionalmente a la compañía de los seres queridos. Mariana vaciló unos instantes antes de atreverse a hablar, pero la pregunta brotó de sus labios casi sin filtro. ¿De verdad planea pasar la Navidad aquí, completamente solo? Su voz resonó en la amplitud del salón vacío. Adrián ni siquiera se molestó en girarse. Al parecer sí, respondió con una frialdad cortante. Eso es un problema, señorita Ríos. Ella se encogió de hombros con naturalidad. Para mí no lo es, pero para usted, creo que sí. Aquel comentario audaz lo obligó a darse la vuelta. Sus miradas chocaron. Él estaba atónito por el atrevimiento de su empleada. No requiero de compañía para realizar un brindis esta noche. Seguro que no, porque este silencio parece que está a punto de tragárselo entero. Adrián frunció el ceño, visiblemente molesto. No estaba habituado a que nadie le hablara con esa franqueza, ni sus empleados, ni sus socios, absolutamente nadie. Mariana tomó sus llaves, preparándose para salir. «Voy a casa de mi familia a cenar. Viven aquí cerca», dijo con total espontaneidad. «Si desea venir, todavía está a tiempo». La invitación quedó suspendida en el aire como si fuera una imposibilidad física. Adrián la observó con incredulidad. ¿Me está invitando a cenar a su casa? Exacto. La Navidad es para estar con gente, señor Villaseñor, no para estar con copas de cristal vacías. Adrián no supo qué contestar. En su mundo, nadie lo invitaba a nada sin esperar obtener algún beneficio a cambio. Aquella mujer, sin embargo, parecía decirlo genuinamente. Intentando recuperar el control de la situación, utilizó un tono sarcástico. ¿Acostumbra invitar a todos sus jefes a cenar con su familia? Solo a los que se ven tan tristes que se les olvidó que merecen compañía, respondió ella con una sonrisa suave pero firme. Entonces, ¿qué dice? ¿Viene o no viene? Él respiró hondo, intentando mantener su postura distante. Se lo agradezco, pero no creo que sea apropiado. ¿Y cenar solo en un lugar del tamaño de un estadio sí lo es? La pregunta lo desarmó por completo. Antes de que él pudiera reaccionar o inventar una excusa, Mariana añadió: «La cena se sirve a las 10. Si se anima, es la casa amarilla de la esquina, la que tiene la corona navideña un poco torcida en la puerta». Le dedicó una pequeña despedida con la mano y entró al ascensor. Las puertas de metal se cerraron y el silencio regresó, más pesado y denso que antes. Pasaron 10 minutos, luego 15. Adrián se hundió en su lujoso sillón de cuero, intentando convencerse mentalmente que no necesitaba estar con nadie, que siempre había sido así y que esa era su normalidad. Pero la imagen de Mariana, riéndose suavemente con esos ojos tan llenos de vida, no lo dejaba en paz. La frase, «La Navidad es para estar con gente», retumbaba en su mente. A las 9:30 se levantó con un suspiro de resignación. «Esto es una completa locura», murmuró para sí mismo mientras se colocaba el abrigo. Sin pensarlo más, bajó al estacionamiento privado y encendió el motor de su coche deportivo. El vehículo lo llevó a una zona sencilla de la ciudad, un barrio muy distinto a su mundo de lujo y rascacielos. Cuando llegó a la dirección indicada, permaneció un momento dentro del auto, observando la casa iluminada y escuchando las risas que provenían del interior. Sabía perfectamente que no encajaba allí. Aún así, impulsado por una fuerza desconocida, tocó a la puerta. Mariana abrió llevando un delantal floral sobre su ropa y el cabello suelto.
Tenía una mancha de harina en la mejilla y una sonrisa luminosa. Sabía que no resistiría la tentación de mi bacalao, dijo divertida. Adrián se aclaró la garganta, sintiéndose fuera de lugar. Pensé que podría aceptar su invitación, si es que aún hay cena. Hay de sobra, respondió ella, apartándose para dejarlo pasar. Entre más gente, mejor. El calor de la casa lo envolvió de inmediato. Una mezcla de aromas caseros, voces cruzadas y música suave llenaba el ambiente. Nada en aquel lugar era elegante ni costoso, pero todo se sentía vibrante y vivo. «Esto es diferente», susurró él, observando los detalles. «Aquí lo llamamos hogar», dijo ella entregándole un plato servido. «Siéntese antes de que se enfríe». Durante la cena, Mariana contó anécdotas divertidas sobre el trabajo y su vida. Su familia reía sin filtros, y Adrián, poco a poco, comenzó a bajar la guardia y a relajarse. Había algo profundamente humano y sanador en ese caos maravilloso. A medianoche, Mariana levantó un vaso de jugo para el brindis. «Feliz Navidad». Él imitó el gesto. «Feliz Navidad, Mariana». Por primera vez en muchos años, esas palabras no sonaron vacías en su boca. Adrián despertó al día siguiente en el diminuto sofá de la sala. Le dolía la espalda por la incomodidad, pero había dormido mejor que en semanas enteras en su cama king size. «Buenos días, señor ejecutivo», bromeó Mariana desde la cocina, usando ahora un delantal estampado con gatitos. ¿Sobrevivió al sofá humilde? Apenas. «Creo que mi espalda presentará una demanda formal». «Ah, no exagere, hasta roncó como un bebé». «¿Yo? No, yo no ronco». «Claro que sí», rió ella. «Pero tranquilo, fue un ronquido muy elegante». Adrián negó con la cabeza, divertido por la confianza que se había generado. Ella le ofreció una taza de café y un trozo de pastel recién horneado. Él lo probó y asintió con aprobación, sorprendido por el sabor. «¿Está bueno? ¿Solo bueno?», preguntó ella fingiendo indignación. «Ese pastel me costó amor, sudor y 3 huevos casi caducados». «Está excelente», corrigió él riendo abiertamente. Mientras desayunaban, Mariana se sinceró y habló de su sueño frustrado de abrir una pequeña cafetería propia en la ciudad, algo sencillo, acogedor y real, pero el dinero nunca le alcanzaba para dar el primer paso. «¿Y qué es lo que le da miedo?», preguntó Adrián interesado. «Intentarlo y fallar», confesó ella. Luego lo miró con curiosidad. «¿Y a usted? ¿Qué le da miedo al hombre que lo tiene todo?». Adrián tardó más en contestar, mirando el fondo de su taza. «La soledad. Construí un imperio, pero no tengo nada ni a nadie que realmente importe». Mariana apoyó su mano sobre la de él, en un gesto inesperadamente cálido y reconfortante. «Creo que usted importa más de lo que imagina». Justo en ese momento de conexión, sonó el teléfono celular de Adrián. Tenía 17 llamadas perdidas. Su semblante cambió y se puso de pie de inmediato. «Debo irme, es urgente». Mariana lo acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir», le dijo con suavidad. «Si quieres repetir la experiencia, aquí siempre hay café, y aunque mi sofá sea terrible, funciona para descansar». Él sonrió con sinceridad. «Puede que necesite de nuevo ese sofá pronto, y pensaré en su proyecto de la cafetería. Quizá pueda ayudar a hacerlo realidad». Ella se quedó mirándolo con ojos sorprendidos pero felices. «Hasta pronto, Adrián». «Hasta pronto, Mariana». Mientras se alejaba en el coche, él vio por el retrovisor su figura despidiéndose desde la puerta, con ese brillo en la mirada que lo había acompañado y reconfortado toda la noche. Sin embargo, cuando llegó a su oficina corporativa, la realidad lo golpeó con fuerza. Su socio, Sergio Ledesma, lo esperaba con cara de profunda preocupación y una carpeta gruesa entre las manos. «Tenemos un problema grave», dijo sin rodeos. «La fusión con Alianzas Montec está en peligro inminente». Adrián frunció el ceño, dejando atrás por la fuerza la calidez de la noche anterior y volviendo a su armadura de ejecutivo. «¿Qué pasó?». «Alguien filtró información confidencial de la empresa. Creen que fue un movimiento estratégico desleal y ahora quieren cancelar todo el acuerdo». Adrián sintió como regresaba de golpe todo aquello de lo que había escapado por unas horas: el estrés, la presión desmedida y la soledad del mando. La tensión dentro de la oficina principal de Corporación Villaseñor era evidente. Adrián revisaba frenéticamente los documentos mientras escuchaba a Sergio, quien le explicaba la situación con la paciencia de alguien que sabe que pisa terreno peligroso. «La filtración ocurrió hace unos días», explicó Sergio. «Información crítica sobre la expansión en la costa llegó directamente a los ejecutivos de Alianzas Montec. Están evaluando demandarnos y cancelar la operación». Adrián se masajeó las sienes con frustración.
El contraste con la paz de la casa de Mariana era abrumador. ¿Quién tuvo acceso a esos archivos restringidos? Solo 3 directores. ¿Y tú? Respondió Sergio. Ya revisé a 2 de ellos y están limpios. Falta una persona por confirmar. Adrián lo miró fijamente, sabiendo perfectamente de quién hablaba su socio. Elena. Sí, respondió Sergio con notable incomodidad. No quiero señalar a nadie sin pruebas contundentes, pero tú sabes bien cómo es ella y sus ambiciones. Antes de que Adrián pudiera contestar o procesar la traición, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Gustavo Villaseñor, su tío, entró con paso firme y una expresión severa en el rostro. Así que esto se descontrola justo cuando regreso a la ciudad, dijo mirando directamente a Adrián con desaprobación. La incredulidad no tenía cabida en ese momento. Adrián se mantuvo firme como una roca frente a la tormenta. Le advirtió a su tío que no podía lanzar acusaciones al aire sin tener pruebas concretas de lo ocurrido. Sin embargo, Gustavo, apoyando ambas palmas con fuerza sobre el escritorio de caoba, replicó que lo que ya sabía era más que suficiente. Aseguró haber escuchado rumores, demasiados murmullos en los pasillos. Sergio, el socio de Adrián, intercambió una mirada fugaz con él y, percibiendo la creciente tensión familiar, decidió que lo más prudente era retirarse para no exacerbar el conflicto, murmurando que regresaría cuando hubieran terminado y saliendo de la oficina con discreción. Gustavo esperó a que el sonido del cierre de la puerta se desvaneciera para hablar de nuevo, esta vez con un tono de voz más bajo, pero cargado de un filo cortante. Le echó en cara que se decía que estaba distraído, que había perdido el rumbo por involucrarse sentimentalmente con una simple empleada de limpieza y que sus prioridades habían cambiado drásticamente. Adrián tensó la mandíbula, conteniendo su furia, y le espetó que no tenía ningún derecho a inmiscuirse en su vida privada. Gustavo lo corrigió de inmediato, alegando que tenía todo el derecho del mundo, pues esa empresa llevaba el apellido Villaseñor, y no pensaba permitir que una reputación construida durante décadas se manchara por decisiones viscerales y emocionales. Adrián le sostuvo la mirada con frialdad, afirmando categóricamente que Mariana no tenía absolutamente nada que ver con la filtración de información. Al escuchar el nombre, Gustavo entrecerró los ojos y señaló que el simple hecho de mencionarla confirmaba la existencia de esa relación prohibida. Adrián, harto de la manipulación, confirmó que lo único que existía era su hastío por el control excesivo que su tío intentaba ejercer sobre cada aspecto de su existencia. Gustavo no retrocedió ni un milímetro, por el contrario, lanzó un ultimátum. Si Adrián quería conservar su puesto como director ejecutivo, debía terminar de raíz cualquier acercamiento con esa mujer y distanciarse de inmediato. Añadió, con malicia, que ya había solicitado el contrasto de la empleada para revisarlo personalmente. Esa última amenaza provocó una punzada de angustia en el estómago de Adrián. Insistió en que ella era inocente, pero Gustavo, hablando con la frialdad de quien analiza un balance financiero negativo, sentenció que no le importaba la inocencia o culpabilidad, sino el riesgo, y que los riesgos debían eliminarse. Adrián dio un paso al frente, decidido a no ceder, y le advirtió que no permitiría que arruinara la vida de una persona solo porque no encajaba en sus elitistas estándares. Gustavo, mientras se acomodaba el nudo de la corbata sin siquiera mirarlo a los ojos, le respondió que entonces se preparara para perderlo todo, y salió del despacho dejando tras de sí un silencio sepulcral. Adrián se desplomó en su silla de cuero. La sensación de estar atrapado entre 2 mundos irreconciliables se volvía cada vez más asfixiante. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Mariana terminaba su turno laboral en una residencia vecina. Aunque la mañana había transcurrido con tranquilidad, su mente viajaba constantemente a la noche anterior y a la extraña pero reconfortante calidez que había experimentado junto a Adrián. Al llegar al ático para continuar su jornada en el edificio de Empresas Villaseñor, notó de inmediato una atmósfera densa. Patricia Morel, la secretaria ejecutiva, salió del despacho con un semblante de preocupación y la llamó aparte. Mirando a su alrededor como si temiera ser espiada, Patricia le confesó que el señor Gustavo había pedido revisar su expediente laboral bajo la excusa de evaluar recortes de personal. Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Recortes? ¿Por qué ella? Patricia, bajando la voz, le explicó que no se trataba de una reestructuración normal, ya que Gustavo había sido demasiado específico al solicitar únicamente su contrato. Mariana comprendió la situación al instante. No se trataba de su desempeño profesional. No tenía nada que ver con su trabajo. Todo giraba en torno a Adrián y a una línea invisible que, según la poderosa familia Villaseñor, ella jamás debió haber cruzado. Respiró hondo, intentando que las lágrimas no la traicionaran. Agradeció a Patricia por la advertencia.
La secretaria le tocó el brazo con suavidad, diciéndole que Adrián no era como su familia y que no debía culparse. Mariana asintió, consciente de que el dolor vendría después. Continuó con sus labores de limpieza, pero sus pensamientos eran un torbellino de emociones. Al finalizar, tras dejar impecable la sala principal, tomó una decisión dolorosa pero necesaria para proteger al hombre que empezaba a querer. Sacó su teléfono y escribió un mensaje breve y directo, diciéndole que era necesario tomar distancia para no causarle problemas ni con su familia ni con su empresa, y que presentaría su renuncia al día siguiente. Lo envió antes de que el arrepentimiento la detuviera, recogió sus cosas y se marchó sin mirar atrás. Horas más tarde, al salir de una junta extenuante, Adrián revisó su móvil y encontró el mensaje. Un vacío profundo se instaló en su pecho. Intentó llamarla repetidamente, pero no hubo respuesta. Lleno de inquietud, condujo a toda velocidad hasta la pequeña casa de fachada humilde donde ella vivía. Golpeó la puerta con insistencia, llamándola, suplicando hablar. Tras unos segundos eternos, escuchó pasos, y la puerta se entreabrió lo justo para verla, pero no para dejarlo pasar. Mariana, con los ojos húmedos pero el rostro firme, le dijo que no había nada que explicar. No podía permitirse ser una carga en su vida, ni quería que su familia la culpara de sus desgracias. Adrián intentó argumentar que su tío estaba equivocado, pero ella lo interrumpió con una verdad dolorosa. Él tenía su mundo, y ella el suyo, y en el mundo de los Villaseñor, ella no era bienvenida. Cuando él extendió la mano para tocarla, ella retrocedió. Le confirmó que entregaría su renuncia formal a la mañana siguiente, y le deseó lo mejor. Ante la insistencia desesperada de Adrián, ella simplemente negó con la cabeza, le dio las buenas noches con formalidad, y cerró la puerta. No hubo brusquedad en el gesto, pero sí una tristeza infinita que atravesó la madera. Adrián apoyó la frente contra el marco, derrotado, antes de regresar a su coche. Al día siguiente, Mariana cumplió su palabra. Dejó su carta de renuncia en la recepción, recogió sus pocas pertenencias del área de servicio y abandonó el edificio antes de que Adrián llegara. Esa misma tarde, Patricia entró al despacho del director con el sobre en las manos, intentando que su voz no sonara compasiva al anunciar que Mariana había dejado eso. Adrián no abrió la carta. Se limitó a sostenerla durante un largo rato, sintiendo el peso de la ausencia definitiva. Miró por el ventanal hacia el horizonte de Madrid. Todo seguía igual afuera. El tráfico, la gente apresurada, las luces de los negocios. Pero para él, algo fundamental se había roto. Había recuperado la quietud de su ático, su rutina milimétrica y el silencio perfecto. Pero ahora ese silencio no le traía paz, sino una sensación de soledad incompleta. La noche cayó sobre la ciudad con un frío seco. Adrián permaneció en su oficina, con la vista fija en el sobre que Mariana había dejado. Sin ser plenamente consciente, apretó el papel con fuerza, como si con ese gesto pudiera evitar que ese capítulo de su vida se cerrara. Las horas posteriores a la renuncia fueron largas y confusas. No lograba concentrarse. Cada documento que intentaba leer se desdibujaba ante el recuerdo de la expresión resignada de Mariana al cerrar la puerta. Esa noche el sueño le fue esquivo, y al amanecer se levantó por pura inercia, moviéndose como un autómata. Su apartamento, impoluto como siempre, estaba más silencioso que nunca. No quedaba rastro de ella, salvo un tenue aroma a canela que persistía en la cocina. Un detalle minúsculo, pero suficiente para avivar la angustia en su pecho. Mientras bebía un café que le sabía amargo, Sergio lo llamó con urgencia. Su tono era tenso. La situación con la fusión de Alianzas Montec estaba empeorando, y necesitaban reunirse de inmediato. Adrián accedió sin discutir. Aunque no tenía cabeza para los negocios, debía hacerse cargo del desastre. En la sala de juntas, los ejecutivos aguardaban con rostros sombríos, rodeados de gráficos y contratos desordenados. Sergio lo recibió con una carpeta abierta, explicándole que los socios de Montec consideraban cancelar la alianza por falta de confianza. Adrián tomó la carpeta, revisando los informes de daños y la lista de accesos a los archivos filtrados. Preguntó si ya habían auditado los servidores. Sergio asintió, y bajando la voz, reveló que habían encontrado algo. Una cuenta interna había realizado accesos no autorizados a documentos sensibles en horarios fuera de oficina. Y el culpable estaba más cerca de lo que imaginaban. ¿De quién se trata? Sergio tomó una bocanada de aire antes de soltar el nombre que confirmaba las peores sospechas. De Elena Aguilar. Al escuchar aquello, Adrián cerró la carpeta con violencia sobre el escritorio. En el fondo, sabía que algo no encajaba. Pero la confirmación le heló la sangre.
Aún así, necesitamos pruebas más claras y contundentes, advirtió Sergio con visible preocupación. Si lanzamos una acusación sin evidencia irrefutable, nos demandará inmediatamente. Y tú conoces bien cómo opera ella. Adrián lo sabía perfectamente. Elena no solo actuaba por venganza, sino que era una estratega nata que jamás daba un paso sin tener un plan de respaldo bajo la manga. Vamos a estar encima de esto, sentenció Adrián con voz firme. No permitiré que nos arruine. Sergio asintió, aunque sus ojos reflejaban que el camino por delante sería extremadamente difícil. Mientras la tensión crecía en la corporación, Mariana intentaba recomponer los pedazos de su rutina diaria. Se había levantado al alba para preparar café, cuyo aroma intenso atrajo casi de inmediato a su vecina Ruth. La mujer llamó a la puerta y entró envuelta en su característico suéter verde oliva y una bufanda enorme que casi la cubría por completo. «¿No se supone que deberías estar trabajando a estas horas?», inquirió Ruth con curiosidad mientras tomaba asiento. «Renuncié», soltó Mariana, esforzándose por mantener la voz tranquila. Ruth depositó su taza sobre la mesa y la observó con agudeza. El señorito de traje y corbata tuvo algo que ver en esto. Mariana titubeó un instante antes de confesar. Su padre revisó mi contrato. Comprendí que era mejor alejarme por mi propia voluntad antes de sufrir la humillación de un despido. Ruth negó con la cabeza, indignada. A veces, esa gente con dinero cree que puede llevarse el mundo por delante. Pero escúchame bien, hija. Que te miren por encima del hombro no significa que valgas menos que ellos. Mariana esbozó una sonrisa triste, pero guardó silencio, tomando aire para darse valor. Buscaré otro empleo. Siempre aparece alguno, dijo finalmente. Mientras tanto, sugirió Ruth, podrías vender tus dulces caseros. A la gente del barrio le encantan. Sería una buena forma de ahorrar algo de dinero mientras decides qué hacer. La idea quedó flotando en la mente de Mariana. No era una mala propuesta, aunque el golpe emocional de su renuncia y todo lo sucedido con Adrián seguía latente. Lo pensaré, murmuró por fin. De vuelta en la imponente sede de las empresas Villaseñor, Adrián era incapaz de concentrarse. Patricia, su leal asistente, entraba y salía con documentos para firmar, notando perfectamente que la mente de su jefe estaba en otro lugar. «Señor Villaseñor», dijo ella con tono solemne y serio. «La junta de evaluación con el grupo Montec es mañana». «Lo sé», respondió él secamente. «Y con todo respeto, no parece estar preparado para ello», añadió ella con cautela. Adrián soltó el bolígrafo y la miró, buscando una verdad que nadie más se atrevía a decirle. «Patricia, ¿crees que hice mal?» Ella no necesitó explicaciones para entender a qué se refería. «Creo que usted nunca ha sido tan humano como cuando estaba cerca de Mariana», respondió con sinceridad, «pero también creo que no todo está perdido si se atreve a arreglarlo». Adrián bajó la vista, poco acostumbrado a que alguien en su entorno le hablara con tanta honestidad. «¿Ella renunció?», dijo él, como si eso justificara todo. «Lo hizo porque tuvo miedo, señor», respondió Patricia, «no porque quisiera irse». Aquellas palabras resonaron en el silencio de la oficina, y aunque Adrián no lo admitió en voz alta, le dolieron profundamente. Las horas se consumieron una tras otra hasta que la noche cayó sobre la ciudad. Adrián intentó refugiarse en su rutina habitual para distraerse, revisar informes, firmar solicitudes, analizar contratos. Nada funcionó. A las 10 de la noche, incapaz de soportar el encierro, se levantó de su escritorio y tomó las llaves del coche. No tenía una idea clara de a dónde iba, pero necesitaba salir. Mónaco estaba tranquilo a esas horas, las luces de los comercios comenzaban a apagarse y el aire era fresco. Adrián condujo sin rumbo fijo hasta que algo capturó su atención, un pequeño mercado nocturno instalado en una plaza. El lugar estaba lleno de puestos modestos, música suave y un movimiento relajado que nada tenía que ver con el frío mundo empresarial que él conocía. Aparcó, dejó salir el aire frío del coche y caminó entre los pasillos. No sabía qué buscaba, o tal vez sí. Y entonces la vio. Mariana estaba detrás de un pequeño puesto improvisado con una mesa de madera y 2 cajas de dulces caseros. Aún llevaba su uniforme de limpieza, aunque ya no trabajara allí. El delantal floral estaba atado a su cintura y un mechón de cabello caía sobre su rostro mientras acomodaba las bandejas de brigairos. No había glamour, no había ostentación. Era simplemente ella, en su esencia más pura. Adrián se quedó paralizado por unos segundos,
debatiéndose entre acercarse o marcharse sin ser visto, pero sus pies se movieron por inercia. Cuando Mariana alzó la vista y lo vio, su mano tembló levemente, pero no retrocedió. «¿Qué haces aquí?», preguntó con cautela. «Vi el puesto, y te vi a ti», respondió él sin exagerar. Mariana cruzó los brazos en actitud defensiva. «¿No deberías estar en otro sitio?». «A lo mejor sí debería», admitió Adrián. Ella suspiró, visiblemente cansada. «¿Qué quieres, Adrián?». Él se acercó al puesto, observando los dulces expuestos. «Quiero comprar todo lo que tengas ahí». Mariana parpadeó, totalmente desconcertada. «¿Todo? ¿Para qué? ¿Por qué?». «Porque están disponibles, y quiero llevármelos». «No necesito tu caridad», respondió ella con firmeza. «No es caridad», aseguró él mirándola fijamente a los ojos. «Es que hoy nada tiene sentido, excepto esto». Mariana bajó la mirada un segundo, pero no cedió fácilmente. «Adrián, ya tomé una decisión. Sé que en tu mundo no encajo. No quiero ser un problema para ti. Ya hice lo mejor que pude». «¿Y quién dijo que yo quería que te alejaras?», respondió él dando un paso más cerca. «Nunca quise eso». Mariana apretó los labios, procesando sus palabras. La plaza seguía llena de vida a su alrededor, con niños corriendo y risas de fondo, creando un contraste irónico con la intensidad que había entre ellos. «No sé si pueda confiar en que esto tiene algún futuro», dijo Mariana con una sinceridad que lo desarmó. Adrián respiró hondo. «Yo tampoco sé muchas cosas», admitió, «pero sé que no quiero que esto termine así». Mariana lo miró con los ojos ligeramente brillosos. «No puedes arreglar todo con palabras bonitas. Entonces dame la oportunidad de arreglarlo con acciones». Mariana se quedó en silencio, y aunque no aceptó nada explícitamente, tampoco lo rechazó. Esa pequeña grieta de duda le dio a Adrián algo que necesitaba con urgencia, un mínimo rastro de esperanza. Esa noche, cuando el mercado cerró, Mariana guardó los dulces que le quedaban, y Adrián caminó junto a ella hasta su coche. No se tocaron, no hicieron promesas, pero tampoco se despidieron de manera fría. Había una tregua inestable, frágil, pero real. Mariana subió al auto, y él cerró la puerta por ella. Antes de arrancar, ella lo miró de reojo. «No sé qué va a pasar, Adrián». «Yo tampoco», respondió él. «Pero estoy aquí». Mariana asintió lentamente y se marchó. Adrián se quedó bajo las luces de la plaza, respirando hondo, sin saber qué camino seguir, pero con algo muy claro. Ya no quería volver a la vida que tenía antes de conocerla. Hagamos una pequeña pausa interactiva para quienes leen los comentarios. Escriban la palabra vainilla en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta este punto de la historia entenderán la referencia. Continuemos. La mañana siguiente comenzó con un cielo despejado sobre la ciudad, pero nada de esa claridad alcanzaba la oficina principal de las empresas Villaseñor. Adrián había llegado temprano, decidido a enfrentar todo lo que había quedado pendiente. Apenas se sentó, Sergio entró con paso acelerado y expresión sombría. «Las cosas se complicaron más», anunció dejando una carpeta sobre la mesa. El grupo Montesec pidió adelantar la reunión para hoy mismo, en 1 hora. Adrián abrió la carpeta sin perder la compostura. ¿Qué motivo dieron? Desconfianza. ¿Quieren respuestas inmediatas o se retiran del acuerdo? Adrián cerró la carpeta de golpe. Todo lo que él y Sergio habían construido estaba a punto de derrumbarse. Y aunque la razón principal era la filtración de información, no podía evitar sentir que su vida personal se mezclaba peligrosamente con su mundo profesional. «Vamos a prepararnos», dijo Adrián levantándose de la silla con determinación. Sergio lo siguió, pero se detuvo un momento antes de salir. «Hay otra cosa que debas saber», añadió Adrián en voz baja al notar su vacilación. «Elena preguntó por ti esta mañana. Quiere verte antes de la reunión». Adrián apretó la mandíbula con fuerza. «No voy a verla». «No, solo te aviso», respondió Sergio, anticipando la tormenta que se avecinaba. La inquietud era palpable en el aire, y era bien sabido que cuando ella perdía la calma solía cometer graves imprudencias. Adrián, decidido a no permitir que nada desviara su atención, guardó silencio y se dirigió con paso firme hacia la sala de conferencias. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad,
Mariana se afanaba organizando una pequeña producción de repostería en delicadas cajas transparentes. Doña Ruth la observaba desde la mesa del comedor, sosteniendo una taza de café caliente entre sus manos. «El resultado es magnífico», comentó la mujer mayor con evidente orgullo en su mirada, asegurando que aquellas trufas artesanales se venderían prácticamente solas. «Ojalá tengas razón», respondió la joven mientras ajustaba con cuidado el lazo de uno de los empaques, suspirando al recordar que necesitaba reunir dinero tanto para sobrevivir el día a día como para financiar su anhelado proyecto. Mariana esbozó una sonrisa tímida, admitiendo que sus esfuerzos iban dirigidos a ambas causas. Ruth bebió un sorbo largo de su café y la miró fijamente, notando un brillo diferente en ella. «Hacía semanas que no te veía con este ánimo. ¿Ocurrió algo especial la noche anterior?» Mariana intentó evadir la pregunta fingiendo estar muy concentrada en el orden de los envases. «Me crucé con Adrián», soltó finalmente. La anciana abrió los ojos con sorpresa esperando detalles, pero Mariana solo añadió con un tono poco convincente que habían conversado y que la situación había sido extraña. Al preguntarle si esa extrañeza era positiva o negativa, la joven se encogió de hombros, llena de dudas. «Él insiste en querer arreglar las cosas. Dice que no desea que nuestra historia termine de esta manera, pero yo ya no sé en quién puedo confiar». Ruth la observó con profunda ternura y soltó una verdad dolorosa. «A veces, hija mía, las personas no aprenden a valorar y amar correctamente hasta que sienten el miedo real de perder algo importante». Mariana guardó silencio, permitiendo que esas palabras calaran hondo en sus pensamientos. En el imponente edificio corporativo, la atmósfera dentro de la sala de juntas se tornó pesada con la llegada de los representantes de la Alianza Montec. Hombres de trajes impolutos y rostros severos llenaron el espacio con una formalidad intimidante. El director ejecutivo de Montec, un hombre de semblante duro, fue el primero en romper el hielo, expresando su profunda preocupación por la aparente falta de control en la empresa de Villaseñor, señalando que la filtración de información les afectaba directamente. Adrián mantuvo una postura inquebrantable, asegurando que comprendía la gravedad del asunto y que estaban realizando una investigación exhaustiva para implementar medidas correctivas inmediatas. Uno de los ejecutivos, frunciendo el ceño, advirtió que esperaban resultados concretos, pues de lo contrario retirarían su colaboración. Con calma y profesionalismo, Adrián detalló los nuevos protocolos de seguridad y las auditorías internas, mientras Sergio complementaba la exposición con datos técnicos precisos. Aunque la tensión no desapareció por completo, los socios de Montec parecían escuchar con atención. Sin embargo, justo cuando la reunión comenzaba a estabilizarse, las puertas se abrieron de golpe. Era Elena Aguilar. Lucía un elegante vestido negro que contrastaba violentamente con la sobriedad del entorno corporativo, y sus tacones resonaron con eco en el silencio de la sala. «Disculpen la interrupción», dijo, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «pero poseo información que considero crucial». Adrián la fulminó con la mirada, recordándole que se trataba de una reunión privada, pero ella, ignorando el protocolo, insistió en que la gravedad del asunto no admitía esperas. Los representantes de Montec intercambiaron miradas de intriga ante la evidente tensión. Elena avanzó hasta la cabecera de la mesa con una confianza arrogante, anunciando al grupo que había revisado ciertos documentos y que sus hallazgos apuntaban a una manipulación interna por parte de un empleado reciente. Sergio, visiblemente sorprendido, exigió explicaciones. Elena, con un tono provocador, insinuó que había terceros involucrados con intereses personales, sugiriendo un sabotaje deliberado. Adrián sintió como la ira le recorría la espalda. Aunque Elena no había pronunciado nombres, su mirada acusadora se clavaba en él, insinuando sutilmente que él mismo era el causante de la crisis por sus malas decisiones. El director de Montec, captando la indirecta, preguntó si estaba implicando al propio señor Villaseñor. «No directamente», respondió ella con veneno, «pero todos somos conscientes de que últimamente ha tomado decisiones poco racionales». Adrián dio un paso al frente exigiendo que se detuviera, pero ella continuó, alegando que solo decía la verdad sobre cómo su juicio se había nublado desde que se involucró con cierta mujer. El murmullo entre los ejecutivos fue instantáneo. Sergio intervino rápidamente, aclarando que la vida privada del director no tenía relevancia en la discusión empresarial. Elena soltó una risa maliciosa y desafió a que explicaran entonces las ausencias de Adrián en días clave, justo cuando la información se filtraba. La desconfianza se sembró entre los directivos de Montec. Adrián respiró hondo y ordenó a Elena que abandonara la sala.
Ella se negó, alegando que no se iría hasta exponer la mala gestión de la empresa. Sergio se preparó para sacarla a la fuerza si era necesario, pero Adrián lo detuvo con un gesto y se acercó a ella con una serenidad que la desconcertó. En voz baja, le preguntó por qué estaba haciendo todo aquello. Con los ojos vidriosos, ella respondió que él estaba apostando por alguien que no le correspondía y que lo hundiría, alegando que ella solo intentaba advertirle. Adrián cerró los ojos un instante y sentenció: «Lo que estás haciendo no es advertir, es destruir». Por primera vez, Elena titubeó. Frustrada, ladeó la cabeza y salió de la sala sin mirar atrás, dejando atrás de sí un ambiente cargado de incertidumbre. Aunque los ejecutivos quedaron tensos, la impulsiva intervención de Elena había dejado claro que el caos tenía un trasfondo personal y oculto. Sergio se dirigió a los presentes, explicando que el problema no era estructural, sino causado por individuos actuando por cuenta propia, y solicitó tiempo para finalizar la investigación. Tras un largo silencio, el director de Montex suspendió la sesión, prometiendo una respuesta en las próximas horas tras revisar los datos. La sala se vació lentamente, dejando a Adrián derrumbado en una silla y a Sergio pasándose la mano por el cabello, murmurando que aquella mujer estaba fuera de control. Adrián, apoyando los codos sobre la mesa, aseguró que no sería por mucho tiempo. Esa misma tarde, buscando despejar su mente, Mariana decidió caminar por el malecón. La brisa fresca del mar le ayudó a respirar mejor mientras observaba a las familias pasear y a los turistas admirar los yates en el puerto. Aunque no tenía claro el rumbo de su vida, al menos ya no se sentía paralizada. La venta de dulces de la noche anterior había sido un éxito y pensaba en la posibilidad de expandirse a otros mercados para ahorrar y comenzar su pequeño negocio. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la vibración de su teléfono. Era un número desconocido. Al contestar, una voz se presentó como Lucía, asistente de Dirección de Inversiones Riviera, comentando que habían escuchado excelentes referencias sobre sus postres. Mariana se quedó inmóvil frente a la inmensidad del mar, escuchando una propuesta laboral al otro lado de la línea que tenía el potencial de transformar su realidad por completo. Aún con el teléfono en la mano, Mariana permaneció de pie en el malecón intentando procesar lo sucedido. El viento jugaba con su cabello, y el sonido rítmico de las olas golpeando el muro del puerto servía de banda sonora para ese momento surrealista. Inversiones Riviera era una empresa prestigiosa y real, y la habían tratado con un respeto profesional que la hacía sentir importante. Caminó unos pasos sin rumbo fijo, inhalando profundamente, consciente de que aquella oportunidad era la llave para un nuevo comienzo. Mientras tanto, en las oficinas de la Corporación Villaseñor, Adrián revisaba documentos cuando Sergio le irrumpió con una carpeta gruesa y una expresión de triunfo mezclada con tensión. Había encontrado algo grave y definitivo contra Elena. Adrián se puso de pie de inmediato, esperando que por fin tuvieran las pruebas necesarias. Sergio desplegó sobre el escritorio registros de acceso fuera de horario, correos manipulados y registros de llamadas con la competencia justo antes de las amenazas. Adrián examinó cada papel detenidamente. Cada línea confirmaba sus sospechas. Con un suspiro tenso, comprendió que había llegado el momento de actuar, pues la traición de Elena estaba ahora documentada negro sobre blanco. «Las pruebas son irrefutables», aseveró Roberto con seriedad, dejando claro que Alejandro tenía el poder de despedirla de inmediato, denunciarla o tomar cualquier medida drástica que considerara necesaria. Sin embargo, Alejandro cerró la carpeta con un golpe seco sobre la mesa y tras un momento de reflexión, sentenció que prefería hablar con ella personalmente. Roberto, visiblemente preocupado, le advirtió que tuviera mucho cuidado, pues Isabel era una mujer peligrosa y difícil de manejar cuando se sentía acorralada. Alejandro no se molestó en responder, simplemente se dirigió hacia la puerta, caminando con una determinación y firmeza que su socio no había presenciado en mucho tiempo. Mientras tanto, Sofía entraba en su apartamento con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Doña Carmen, que estaba ocupada arreglando con delicadeza unas flores artificiales en un jarrón, notó su agitación nada más verla cruzar el umbral. «Esa expresión en tu rostro me dice que ha ocurrido algo trascendental», comentó la anciana sin dejar de observarla con curiosidad. Sofía dejó caer las llaves sobre la mesa y, aún incrédula, soltó la noticia de que la habían contactado de una empresa importante. Le explicaron que Inversiones del Sol quería que ella presentara una propuesta formal para gestionar una cafetería, algo que le parecía surrealista.
Los ojos de Carmen se abrieron de par en par ante la sorpresa, exclamando que aquello era una noticia maravillosa. Sofía se sentó despacio, sintiéndose abrumada por la magnitud del reto, y confesó que no sabía si sería capaz de hacerlo, ya que jamás había redactado un proyecto serio, ni entendía de finanzas o presentaciones lujosas. Carmen se acercó cariñosamente y le dijo que olvidara el lujo, pues lo que realmente necesitaba era su sazón, su dedicación y su inteligencia, asegurándole que todo lo demás se aprendía en el camino. Sofía sonrió nerviosa, admitiendo que tenía pánico a fracasar, a lo que Carmen respondió sabiamente que ese miedo solo demostraba que le importaba de verdad, y que cuando algo importa tanto, vale la pena luchar por ello. Mientras Sofía intentaba procesar aquella oportunidad inesperada, Alejandro recorría los pasillos del edificio corporativo con paso decidido hasta plantarse frente al despacho de Isabel. Llamó a la puerta una vez, pero entró directamente sin esperar invitación. Isabel, que se encontraba revisando unos documentos, levantó la vista y esbozó una sonrisa completamente artificial al verlo, fingiendo una grata sorpresa. Alejandro cortó cualquier cordialidad diciendo que tenían que hablar seriamente. Isabel entrelazó las manos sobre el escritorio, y notando el tono de él, asumió que no venía a felicitarla. Alejandro lanzó la carpeta sobre el escritorio, haciendo que los papeles se dispersaran como una acusación directa, y con voz gélida le informó que había auditado los servidores, y sabía que fue ella quien filtró los datos confidenciales al Grupo Norte. Isabel tardó un instante en reaccionar, endureciendo la mirada antes de negar saber a qué se refería. Alejandro, implacable, le enumeró los accesos, los correos y los registros telefónicos que apuntaban hacia ella, acusándola de intentar sabotear la empresa. Isabel respiró hondo, y en lugar de retroceder, se justificó diciendo que lo había hecho por su bien, alegando que él se estaba desviando del camino y perdiendo la cabeza por una mujer que no tenía nada que ofrecerle, pensando que una crisis lo haría reaccionar. Alejandro la miró incrédulo, preguntándole si había sido capaz de destruir meses de trabajo por celos absurdos. Ella insistió en que fue por preocupación, pero Alejandro, apretando los dientes, le dejó claro que esa no era su decisión, y la despidió en el acto, advirtiéndole que sus abogados se encargarían del resto. Isabel intentó replicar, pero no le salieron las palabras, y Alejandro dio media vuelta y salió, dejando claro que no había nada más que discutir. De vuelta en la soledad de su despacho, Alejandro exhaló un largo suspiro de cansancio. Marta apareció en el umbral con una taza de café humeante, comentando con dulzura que se lo traía porque sabía que él apenas había descansado la noche anterior, y que hoy no tenía mejor aspecto. Alejandro bebió un sorbo. Estaba aceptable, pero carecía de la magia del café que preparaba Sofía. Tras un momento de duda, le preguntó a Marta si creía que había actuado correctamente. Ella lo miró con franqueza y le dijo que creía que finalmente había puesto los límites necesarios, pero también opinaba que él todavía tenía un asunto pendiente con esa muchacha. Alejandro dejó la taza, confesando que dudaba si debía ir a buscarla, a lo que Marta sentenció que si no lo hacía viviría con esa incertidumbre eternamente, recordándole que él no era hombre de quedarse con dudas. Alejandro sonrió levemente, sabiendo que ella tenía razón. Sofía pasó la tarde inmersa en Internet, buscando inspiración para crear una propuesta convincente. Tomaba notas frenéticas, esbozaba planos de cómo luciría su pequeño local, imaginaba nombres, paletas de colores y aromas. Sin embargo, entre cada idea se colaba el recuerdo de Alejandro, su tono de voz, su forma de escuchar y esa mirada mezcla de asombro y admiración que le dedicaba. Intentaba no pensar en él, pero su mente la traicionaba una y otra vez. Ya caída la noche, alguien llamó a la puerta. Sofía se secó las manos en su delantal de flores y fue a abrir. Al ver quién era, sintió un vuelco en el estómago. Allí estaba Alejandro. No vestía su habitual traje impecable, ni proyectaba esa frialdad empresarial, sino que lucía agotado, vulnerable y genuino, con unos ojos que buscaban una respuesta antes siquiera de pronunciar palabra. Con suavidad, él le dijo que si era un mal momento podía volver después, pero Sofía, apoyando la mano en el marco de la puerta, negó y le invitó a pasar. Alejandro entró con cautela, como si temiera romper la frágil atmósfera del lugar, y se sentaron frente a frente en la pequeña mesa de la cocina. Sofía lo miró con calma, y le preguntó por qué había venido. Alejandro respiró profundo antes de confesar que necesitaba decirle que ella no tenía por qué cargar con culpas ajenas, y que no debió irse de esa manera.
Sofía desvió la mirada, recordando que el tío de él había dejado muy claro que no la quería cerca. Alejandro respondió con firmeza que su tío no gobernaba su vida, y le explicó que ese día se había enfrentado a todo, despidiendo a Isabel tras encontrar pruebas de sus acciones, asegurando que no permitiría que otros decidieran por él. Sofía lo observó detenidamente, notando que no era el mismo hombre solitario que había encontrado en Navidad, sino alguien que intentaba cambiar desde dentro. Ella le confesó que ahora estaba en una etapa diferente, pues le habían ofrecido la oportunidad de abrir su propia cafetería. Los ojos de Alejandro se iluminaron al escuchar la noticia, y le dijo con convicción que debía intentarlo, pues tenía un talento inmenso. Sofía sonrió con timidez, y el silencio que siguió no fue incómodo, sino que estaba cargado de sentimientos latentes, reconociendo que el vínculo entre ellos seguía vivo en esa pequeña cocina. La noche transcurrió tranquila, ajena a lo que sucedía dentro de esa humilde casa, donde dos mundos opuestos intentaban converger. La mañana siguiente arrancó con el suave rumor del tráfico matutino, y Sofía despertó antes de lo habitual, aún con la extraña sensación que le había dejado la visita de Alejandro. Había dormido poco, pero la mezcla de nervios y entusiasmo por la oportunidad con la inversora la mantenía alerta. Se levantó, preparó café y encendió su ordenador para trabajar en la propuesta, elaborando listas de conceptos, diseños preliminares, menús y posibles ubicaciones, poniéndole todo su empeño a pesar de las dudas. Doña Carmen apareció tocando a la puerta con una energía inusual, anunciando que traía bollos recién hechos y mucha energía. Al ver que Sofía ya estaba trabajando, le preguntó si había empezado. Sofía le mostró sus apuntes, admitiendo que dudaba si les gustaría, porque todo aquello era terreno desconocido para ella. Carmen dejó la comida sobre la mesa y le dijo que nadie nace sabiendo de negocios, pero que ella sabía cocinar, tratar a la gente y trabajar duro, lo cual ya le daba ventaja sobre muchos. Sofía sonrió agradecida y le pidió ayuda para revisar el proyecto. Carmen aceptó encantada, pero le insistió en que primero desayunara, pues no se podían construir sueños con el estómago vacío. Ambas rieron y comenzaron a repasar las ideas, aunque la mente de Sofía viajaba constantemente a la imagen de Alejandro sentado allí la noche anterior, sin su armadura, admitiendo sus errores. Sacudió la cabeza para concentrarse, sabiendo que había mucho trabajo por delante, mientras Alejandro, por su parte, había llegado a la oficina al amanecer, notando que el ambiente se sentía diferente tras la salida de Isabel. La calma comenzaba a reinar nuevamente en los pasillos de la empresa, disipando la tensión que había dominado los últimos días. Sergio entró al despacho con paso firme y un par de carpetas bajo el brazo, anunciando que acababa de recibir noticias cruciales por parte del grupo Mangac. Mientras tomaba asiento frente al imponente escritorio de Adrián, le informó que la alianza estratégica seguía en pie, aunque los socios preferían implementarla por etapas, valorando enormemente la transparencia con la que se había manejado la crisis. Adrián soltó un largo suspiro, sintiendo cómo una losa invisible se levantaba de su espalda, y confirmó que seguirían adelante con el plan. Sin embargo, Sergio, siempre precavido, le advirtió que no era momento de bajar la guardia, ya que las acciones de Elena habían dejado secuelas que requerirían auditorías internas exhaustivas. Adrián asintió con seriedad, dispuesto a reparar cualquier daño necesario para asegurar el futuro de la compañía. El ambiente de la conversación cambió cuando Sergio cruzó las manos sobre la mesa y con un tono mucho más cercano y personal le preguntó a su amigo cómo se encontraba realmente. Tras una breve pausa reflexiva, Adrián admitió que estaba intentando estar bien. Sergio, leyendo entre líneas, dedujo que había ido a ver a Mariana. Adrián confirmó el encuentro, explicando que habían logrado hablar sin discutir y que la dinámica había sido diferente, dejando una sensación de que la puerta no estaba completamente cerrada. Ante la sutil sonrisa de su colega, Adrián aclaró que, aunque existía una posibilidad, no tenía intención de presionarla, pues ella estaba ante nuevas oportunidades y él no quería ser un obstáculo en su crecimiento. Sergio le ofreció un consejo cargado de sabiduría. No se trataba de presionar, sino de ser honesto, y a veces eso bastaba para que todo encajara.
Esa misma tarde, buscando un poco de aire fresco, Mariana decidió dar un paseo por el centro de la ciudad. Llevaba consigo su inseparable cuaderno de notas, donde garabateaba ideas para su futura cafetería mientras descansaba en un banco frente a una antigua fuente. Escribía nombres como Café Ríos, Dulces Caseros o El Rincón del Sabor, pero ninguno terminaba de convencerla. Algunos le sonaban demasiado simples y otros excesivamente empalagosos. Absorta en sus pensamientos, no notó que alguien se acercaba hasta que levantó la vista y se topó con Patricia Morel, la asistente de Adrián, quien la observaba con una sonrisa amable. Patricia se disculpó por la interrupción y aclaró de inmediato que Adrián no tenía idea de que ella estaba allí. Ante la sorpresa de Mariana sobre cómo la había encontrado, Patricia bromeó diciendo que tenía un don especial para localizar a personas que necesitaban un pequeño empujón. Patricia se sentó a su lado y observó el cuaderno, elogiando la capacidad de Mariana para sacar adelante su proyecto. Aunque Mariana se mostró modesta y temerosa de fracasar, la asistente le aseguró con firmeza que era una mujer muy capaz. La conversación se tornó más profunda cuando Mariana preguntó si venía enviada por Adrián. Patricia lo negó rotundamente, explicando que estaba allí por iniciativa propia, para decirle algo que él callaba. Desde que Mariana apareció, Adrián había dejado de ser un ejecutivo autómata para convertirse en una persona real, un cambio extraordinario en él. Patricia insistió en que Mariana no era un problema, sino la catalizadora de una evolución necesaria, y le aconsejó que dejara de huir de sus miedos, pues la vida suele acomodarse cuando uno enfrenta lo que siente. Antes de despedirse, Patricia le ofreció su ayuda incondicional para cualquier trámite administrativo del negocio, dejando a Mariana con una sensación de gratitud y claridad mientras la veía perderse entre la multitud. Al caer la tarde, Mariana regresó a su hogar con la mente despejada y una nueva determinación. Se sentó frente a su ordenador y comenzó a diseñar la presentación de su proyecto, ya no cuestionándose si era capaz, sino enfocándose en cómo hacerlo de manera excelente. Paralelamente, en su oficina, Adrián tomaba decisiones complejas que antes le hubieran parecido abrumadoras, pero ahora sentía una extraña compañía en su soledad. El recuerdo de Mariana le daba fuerzas. Ambos, desde sus propios espacios, estaban construyendo los cimientos de su futuro. Ella hacia su sueño emprendedor, y él hacia su estabilidad emocional. Y mientras esta historia avanza hacia un posible reencuentro, hacemos una pequeña pausa para invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Si estás disfrutando de la narración, suscríbete al canal ahora mismo, y para demostrar que has llegado hasta este punto y tienes buen ojo para los detalles, escribe la palabra chocolate en los comentarios. Solo los verdaderos seguidores entenderán la referencia. Los días pasaban veloces y la fecha de la presentación ante Inversiones Rivera estaba a la vuelta de la esquina. Mariana dedicaba sus noches a perfeccionar cada detalle, ajustando los números y preparando muestras de sus mejores postres. Ruth, su fiel amiga, se había convertido en su catadora oficial y apoyo moral, bromeando que si los inversores no aceptaban sus dulces, era porque carecían de buen gusto, lo que siempre lograba arrancar una risa a Mariana y aliviar su tensión. Por otro lado, Adrián seguía inmerso en la reestructuración de la empresa, lidiando con auditorías y reforzando la seguridad digital junto a Sergio y Patricia para cubrir los huecos dejados por la traición de Elena. A pesar de la carga laboral, la mente de Adrián viajaba constantemente hacia Mariana. Aunque se había prometido no interferir, la tentación de contactarla era fuerte. Una tarde, Sergio lo descubrió mirando el nombre de ella en su teléfono por enésima vez, y fue directo. Le aconsejó que la llamara, argumentando que gastaba más energía reprimiendo el impulso que cediendo a él. Adrián expresó su miedo a interrumpir su proceso, pero Sergio le hizo ver que siempre complicaba las cosas más de lo necesario, y que era posible acompañar a alguien sin frenar su avance. Esas palabras quedaron resonando en la cabeza del millonario. Mientras tanto, Mariana, buscando un último respiro antes del gran día, se detuvo frente a una panadería llena de vida, donde familias compartían y reían. Al ver esa escena, sintió una conexión profunda, y supo con certeza que esa calidez humana era exactamente lo que deseaba replicar en su propio negocio. Mariana soñaba con crear un lugar donde cualquier persona pudiera sentirse verdaderamente cómoda,
sin importar su origen o su estatus social. Más tarde, ese día, compró algunas cajas elegantes para organizar sus muestras de repostería. Mientras esperaba su turno en la fila, su teléfono vibró al recibir un mensaje de un número que no tenía registrado. El texto decía: Señorita Ríos, su reunión con Inversiones Riviera está confirmada para mañana a las 10 de la mañana. Por favor, preséntese con 10 minutos de antelación. Al leer aquellas palabras, Mariana sintió un intenso cosquilleo en el estómago. Aquello era real. El gran día sería mañana. Guardó el dispositivo y respiró hondo, intentando calmar un corazón que latía mucho más rápido de lo habitual. Al regresar a su apartamento, Ruth la recibió en la puerta con una mirada que mezclaba emoción y curiosidad. ¿Y bien? ¿Qué te han dicho?, preguntó impaciente. La reunión es mañana a las 10, respondió Mariana, tratando de sonar serena. Ruth sonrió de oreja a oreja y exclamó: Pues prepárate, porque esta noche tenemos mucho trabajo y no te vas a dormir temprano. Mariana soltó una carcajada, consciente de que su amiga tenía toda la razón. Mientras tanto, a muchos kilómetros de distancia, Adrián finalizaba una agotadora jornada laboral. La noche ya había cubierto el cielo de Mónaco y la ciudad resplandecía con luces tenues que se reflejaban en las fachadas de los edificios. Patricia, su asistente, se acercó al escritorio antes de marcharse. ¿Desea que repase su agenda para mañana?, inquirió con profesionalismo. Sí, por favor, contestó Adrián, y confirma mi asistencia a la junta con el comité financiero. Patricia tomó nota de todo rápidamente, pero antes de retirarse, se detuvo un instante y le dijo con suavidad: Señor Villaseñor, no olvide dedicarse un momento para usted mismo. No todo en esta vida se soluciona trabajando. Adrián esbozó una leve sonrisa y asintió. Lo sé, gracias, Patricia. Cuando se quedó completamente solo en la inmensidad de su oficina, se recostó en el respaldo de su silla de cuero y fijó la vista en el ventanal. La ciudad allá afuera parecía ajena a todo lo que él había experimentado en los últimos días, pero él se sentía diferente. Su existencia se había sacudido en todas direcciones. Aunque no era un hombre dado a admitir su vulnerabilidad, no podía negar que algo profundo se había movido en su interior desde aquella cena de Navidad en la humilde casa de Mariana. Consideró tomar el teléfono para escribirle un mensaje, pero lo dejó sobre la mesa. Sabía que ella estaba concentrada en un objetivo importante. Quizá lo más prudente era mantener la distancia hasta que el panorama estuviera claro para ambos. Ya entrada la madrugada, Mariana intentaba conciliar el sueño sin éxito. Daba vueltas en la cama, acomodaba la almohada y cambiaba la manta de posición, pero nada funcionaba. Finalmente se rindió y se levantó. Caminó hacia la cocina, encendió una luz tenue y sacó su libreta de anotaciones. Comenzó a escribir ideas rápidas, sintiendo la necesidad de vaciar su mente sobre el papel. Decoración acogedora, postres sencillos con sabor a hogar, un trato familiar, café preparado con recetas propias y precios accesibles. Mientras escribía, la imagen de Adrián probando su pastel la mañana después de Navidad vino a su memoria. Recordó la sorpresa en su rostro y la sinceridad con la que elogió el sabor tras un comentario inicial un poco torpe. Ese recuerdo le dibujó una sonrisa involuntaria en el rostro. Luego escribió una frase más: un lugar donde la gente con dinero y la gente sin dinero puedan sentirse iguales. Al releer aquellas palabras, se quedó en silencio unos segundos. Sí, esa era la esencia. Su cafetería no necesitaba ser lujosa ni ostentosa, tenía que ser profundamente humana. Ruth apareció en el umbral de la cocina, con los ojos entrecerrados por el sueño, pero sonriendo. Sabía que no podrías dormir, murmuró. Mariana soltó una risita nerviosa. Estoy demasiado ansiosa, confesó. Eso es señal de que te importa mucho, respondió Ruth acercándose. Ven, voy a prepararte un té para que te relajes. Se sentaron a la mesa con 2 tazas humeantes de manzanilla. Para distraerla, Ruth comenzó a narrar historias de su juventud, anécdotas cómicas de antiguos empleos, amores fallidos y aventuras disparatadas. Mariana escuchaba y reía, sintiendo cómo el peso de la ansiedad se aligeraba. Cuando finalmente regresó a la cama, el cansancio la venció suavemente. A la mañana siguiente, Adrián se encontraba en su oficina revisando unos contratos cuando se detuvo súbitamente. Sin saber por qué, sintió el impulso de mirar el reloj. Eran las 9:41 de la mañana. Un pensamiento cruzó por su mente. Mariana estaba a punto de entrar a su reunión. Aunque no conocía todos los detalles, recordaba que ella había mencionado que sería muy pronto. Algo dentro de él se tensó. Deseaba desearle suerte, quería estar allí para apoyarla de alguna manera, pero no tocó el teléfono. No quería distraerla ni añadir presión a su momento. Aún así, una suave inquietud se instaló en su pecho.
Mariana se vistió con un atuendo sencillo pero impecable, una blusa de tono claro, pantalones negros y una chaqueta ligera. Nada exagerado, quería presentarse con autenticidad. Llegó a las oficinas de Inversiones Riviera exactamente 10 minutos antes, tal como le habían indicado. El edificio era imponente y moderno, con amplios cristales y una recepción elegante. Al cruzar la entrada sintió un leve golpe de intimidación, pero respiró hondo para recuperar la compostura. La recepcionista la saludó con amabilidad. «¿Señorita Ríos? Sí, la están esperando. Suba al tercer piso, sala número 2». Mariana tomó el ascensor, sintiendo cómo los nervios aumentaban con cada piso que ascendía. Al llegar frente a la puerta indicada, se detuvo un segundo para acomodarse el cabello y sujetar con firmeza su carpeta de presentación. Tocó suavemente y entró. La sala era espaciosa, dominada por una larga mesa y ventanales que permitían la entrada de una cálida luz natural. 3 personas la aguardaban, 2 hombres y una mujer, todos con una actitud tranquila pero analítica. «Bienvenida, señorita Ríos», dijo uno de los caballeros. «Pase, por favor. Estamos muy interesados en conocer su propuesta». Mariana tragó saliva, esbozó una sonrisa serena y dio el primer paso. Era el momento de la verdad. Al adentrarse en la sala, sintió que el aire se volvía más denso, no por una energía negativa, sino por la solemnidad de un lugar donde se tomaban grandes decisiones. Respiró profundo, sostuvo su carpeta con ambas manos y avanzó hasta la mesa. «Gracias por recibirme», dijo con voz controlada y firme. La mujer sentada en el centro le sonrió con profesionalismo. «Nos alegra que esté aquí. Soy Claudia, analista de proyectos. Ellos son Óscar y Julián, del área de evaluación operativa. Puede comenzar cuando guste». Mariana asintió, abrió su carpeta y comenzó a exponer lo que había preparado con tanto esmero durante semanas. No contaba con una presentación digital ni diapositivas deslumbrantes, pero tenía un plan escrito con absoluta claridad, bocetos hechos a mano de cómo imaginaba la cafetería y una propuesta de menú creada con dedicación. Habló sin prisa, pero con convicción. Describió el concepto, un lugar sencillo, cálido y accesible para todos los bolsillos, un espacio donde la gente pudiera sentirse cómoda sin importar quién fuera. Mostró sus recetas, los costes estimados, una estrategia inicial para evitar deudas excesivas y el perfil de clientela al que aspiraba llegar. Cuando terminó su exposición, tomó aire y levantó un pequeño estuche que había traído consigo. «Sé que mi propuesta es diferente a lo que suelen recibir en estas oficinas, pero he traído unas muestras para que puedan probar una parte tangible del concepto que quiero ofrecer». Los 3 inversionistas intercambiaron miradas de curiosidad mientras Mariana colocaba sobre la mesa una bandeja con trufas de chocolate, pastel de canela y pequeños bocaditos dulces. Claudia tomó uno y lo probó sin emitir palabra. Óscar y Julián siguieron su ejemplo. Mariana esperó en silencio, intentando mantener una expresión tranquila a pesar de que sus nervios estaban a flor de piel. Finalmente, Claudia se reclinó en su silla. «Su propuesta es auténtica», declaró. «No pretende ser algo que no es. Se nota que comprende perfectamente a quién quiere llegar». Óscar levantó la vista de los documentos y añadió: «La presentación, aunque sencilla, está muy bien planteada. Es coherente y tiene sentido con el presupuesto que solicita». Julián, por su parte, agregó con una sonrisa: «¿Y los postres? Bueno, eso ya le está ganando puntos por sí solo». Mariana soltó una pequeña risa, más por alivio que por gracia. Claudia cerró la carpeta y la miró fijamente. «Solo hay un detalle que queremos aclarar. ¿Está dispuesta a comprometerse con este proyecto a largo plazo? Esto requerirá constancia y la toma de decisiones difíciles». Mariana sostuvo la mirada con firmeza. «Lo estoy. Siempre he soñado con esto. Solo necesitaba una oportunidad». Se hizo un breve silencio en la sala. Los inversionistas se miraron entre sí, como si hubieran llegado a un acuerdo tácito sin necesidad de palabras. Claudia organizó los documentos sobre el escritorio y, manteniendo un tono de voz sereno y profesional, le informó que la decisión final sería confirmada esa misma tarde. Mariana, agradecida por la oportunidad,
Inclinó levemente la cabeza en señal de respeto y dio las gracias al comité por haberla escuchado. Mientras recogía sus pertenencias, notó un ligero temblor en sus manos. No sabía si interpretarlo como una buena señal, pero tenía la certeza de haber hablado desde el corazón. Por primera vez en mucho tiempo, una genuina sensación de orgullo propio la invadió al salir de la sala. Al cruzar las puertas del edificio, el sol la recibió con una calidez reconfortante. Caminó hasta un pequeño parque cercano, buscó refugio en un banco y dejó escapar un largo suspiro, liberando toda la tensión acumulada. La parte más difícil había terminado. Lo que sucediera a partir de ese momento ya no estaba en sus manos. Sacó su teléfono móvil pensando en escribirle a Ruth para contarle los detalles, pero antes de hacerlo, vio un mensaje de Patricia en la pantalla. La asistente le preguntaba cómo había ido todo y le recordaba que estaba allí para lo que necesitara. Mariana sonrió y respondió rápidamente que creía que había salido bien y que ya había entregado la presentación. Patricia contestó con un gesto de aprobación, asegurándole que, fuera cual fuera el resultado, había avanzado muchísimo y no debía olvidarlo. Mariana guardó el teléfono y cerró los ojos unos segundos, permitiendo que la brisa fresca le acariciara el rostro. Mientras tanto, en las oficinas centrales de las empresas Villaseñor, Adrián revisaba minuciosamente las cifras financieras junto a Sergio cuando Patricia entró con su tableta en la mano. Les informó que necesitaba que revisaran la proyección de gastos, que se había actualizado con las nuevas medidas de seguridad. Adrián tomó el dispositivo, pero Patricia lo observó con una ceja arqueada, añadiendo con tono casual que Mariana ya había tenido su reunión esa mañana. Sergio se giró de inmediato hacia ellos, aunque permaneció en silencio. Adrián asintió despacio, sin levantar la vista de la pantalla, y comentó con voz calmada que se alegraba sinceramente por ella. Patricia lo analizó por un momento y le preguntó si no pensaba felicitarla. Adrián respondió que no quería presionarla. Ella estaba dando pasos importantes por sí misma y no quería que sintiera que sus logros dependieran de él. Sergio soltó un resoplido irónico, comentando que a veces hablaba demasiado formal para alguien que claramente estaba interesado en ella. Adrián decidió ignorar el comentario y se concentró en sus números, mientras Patricia sonreía con complicidad. Horas más tarde, Mariana llegó a su casa y encontró a Ruth esperándola impaciente en la sala de estar. Mariana se dejó caer en el sofá, agotada pero esperanzada, y le contó todo. Había presentado su proyecto y los inversores habían elogiado sus postres, pero la decisión final llegaría durante el día. Ruth aplaudió suavemente, completamente segura de que había hecho un gran trabajo. Mariana admitió que prefería no hacerse demasiadas ilusiones para evitar el dolor de un posible rechazo. Ruth, con su habitual tranquilidad y sabiduría, le respondió que, si decían que no, simplemente lo intentaría de nuevo, aunque estaba convencida de que la respuesta sería positiva. Mariana sonrió, admirando profundamente la seguridad inquebrantable de esa mujer, una confianza que a veces ella ni siquiera se atrevía a soñar. Al otro lado de la ciudad, Adrián salía del trabajo un poco más temprano de lo habitual. El clima era agradable y sintió un impulso repentino de caminar. Sin haberlo planeado, terminó acercándose a la zona donde se encontraba el parque al que solía ir Mariana. No sabía si la vería y tampoco lo buscaba intencionalmente. Solo necesitaba despejar su mente. Se detuvo frente a un banco, se sentó y se quedó observando el flujo de la vida a su alrededor. Niños jugando, parejas riendo y personas mayores conversando animadamente. Ese ambiente le recordó algo que Mariana había dicho alguna vez, que la vida cotidiana tenía su propia belleza, una que él había ignorado durante años. Quizás volver a apreciar esas pequeñas cosas sin prisa era parte fundamental del cambio que tanto necesitaba. Al caer la noche, Mariana estaba sentada a la mesa con Ruth cuando su teléfono vibró sobre la madera. Ambas se quedaron en silencio al ver que el número en la pantalla correspondía a la oficina de inversiones. Ruth le susurró que respirara hondo. Con manos temblorosas, Mariana contestó. Una voz profesional al otro lado le comunicó la resolución. Tras revisar su propuesta con detenimiento, querían avanzar con ella. Mariana cerró los ojos mientras su respiración se cortaba por un instante. Hablaban totalmente en serio. La firma quería financiar su proyecto piloto y apoyarla en la apertura de su cafetería en los próximos meses.
Ruth puso una mano sobre su hombro, visiblemente emocionada. Le informaron que le enviarían el contrato preliminar al día siguiente y la felicitaron por su éxito. Mariana agradeció con voz entrecortada y colgó. Ruth la abrazó con fuerza, celebrando que lo había logrado. Mariana se llevó ambas manos al rostro, incapaz de dejar de sonreír. Su sueño dejaba de ser una fantasía para empezar a volverse realidad. La noticia de la aprobación transformó por completo la atmósfera en el pequeño hogar. Esa noche, Mariana casi no pudo dormir, pero no por ansiedad, sino por una mezcla de euforia y alivio que no recordaba haber sentido antes. Ruth la abrazó varias veces como si fuera una hija que había logrado algo que las dos habían soñado juntas. Al día siguiente, Mariana recibió el borrador del contrato, lo repasó con calma y luego llamó a Patricia para pedirle una opinión rápida sobre ciertos puntos legales. La asistente respondió casi de inmediato, expresando lo orgullosa que estaba y confirmando que, aunque debía revisar las cláusulas de compromiso con cuidado, todo parecía bastante transparente y podía firmar cuando estuviera lista. Mariana sonrió, sintiendo un agradecimiento profundo por toda la ayuda desinteresada que Patricia le había brindado. Mientras tanto, Adrián salía de una reunión intensa sobre la reorganización interna de la empresa. Ahora que Elena ya no formaba parte del equipo, el ambiente se sentía más ligero, pero la carga de trabajo seguía siendo inmensa. Sergio lo alcanzó en el pasillo y le pidió un momento a solas. Lo llevó a una oficina pequeña para hablar con privacidad, y le dijo con franqueza que, aunque todo había sido un caos, era necesario que ocurriera. Las filtraciones y la traición lo habían puesto contra una pared que siempre había evitado, obligándolo a tomar decisiones más humanas que estratégicas. Adrián escuchó atentamente, dudando si lo que había vivido era crecimiento o un desastre. Sergio admitió que eran ambas cosas, pero que ahora Adrián tenía las ideas mucho más claras que antes. Adrián se apoyó contra la mesa y comentó que Mariana le había contado sobre su futura cafetería, reconociendo que era un gran paso. Sergio sugirió que debería felicitarla, pero Adrián insistió en no interferir para no convertirse en una sombra en su proceso. Sergio rodó los ojos y le recordó que no era una sombra, sino alguien que estuvo ahí cuando ella lo necesitó y que quería seguir estándolo, lo cual no tenía nada de malo. Por su parte, Mariana caminaba por las calles de la ciudad con una sensación nueva y ligera en su andar. Había decidido comenzar a buscar posibles locales para su negocio. Sabía que no podía costear un sitio grande al principio, pero buscaba uno pequeño con encanto. Vio un local desocupado cerca del paseo marítimo, con ventanales amplios y un pequeño espacio para colocar mesas afuera. Aunque el lugar estaba viejo y necesitaba arreglos, ella lo imaginó lleno de luz, plantas verdes y bandejas repletas de sus postres. Aún así, decidió no precipitarse. Tomó varias fotos, pidió la información básica del propietario y siguió caminando para evaluar otras opciones. Cuando llegó al mercado nocturno donde había vendido dulces semanas atrás, varios vecinas la saludaron con entusiasmo, preguntándole cuándo volvería a traer sus postres artesanales y si ya tenía fecha para abrir su local, ansiosos por volver a probar sus creaciones. Mariana respondía con una sencillez desarmante, pero cada una de sus palabras lograba encender una calidez desconocida en el pecho de Adrián. Le resultaba fascinante, casi inconcebible, pensar que personas auténticas de aquel vecindario pudieran valorar genuinamente su esfuerzo. Recordó una frase que Ruth solía repetir: las cosas que se hacen con amor siempre encuentran su destino. Aquella noche, impulsado por una inquietud inusual, Adrián decidió no regresar directamente a la soledad de su lujoso ático. Sentía una fuerza invisible, un suave empujón que lo incitaba a romper los esquemas, a respirar un aire diferente al acondicionado de su torre de marfil. Comenzó a deambular por las calles iluminadas del centro de la ciudad, deteniéndose para contemplar los escaparates de los pequeños negocios, panaderías artesanales, floristerías llenas de color, puestos de comida humeante y tiendas familiares. Toda esa vida vibrante y en movimiento le parecía infinitamente más real que los silenciosos y fríos pasillos corporativos que constituían su mundo habitual. Al doblar una esquina, una voz conocida interrumpió sus pensamientos. Era la voz del señor Villaseñor, pero al girarse, Adrián se topó con Ruth, quien vestía su característico suéter verde oliva y una bufanda gris, cargando con dificultad una bolsa de compras. Adrián, visiblemente sorprendido, la saludó con entusiasmo, alegrándose de ver un rostro amigo. Ruth lo escrutó con esa mirada penetrante, propia de quien sabe leer el alma mejor que los libros. Le preguntó si estaba perdido, a lo que él respondió que simplemente caminaba. Ella asintió con un tono que sugería comprender mucho más de lo que él admitía, y lanzó la pregunta inevitable: si estaba allí buscando encontrarse con Mariana. Adrián bajó la mirada, confesando que no exactamente, pues su intención no era interrumpir ni molestar.
Ruth sonrió con una ternura maternal y le ofreció una lección de vida. Uno nunca interrumpe cuando llega con el corazón en paz. La interrupción solo existe cuando se llega cargado de dudas. Adrián se quedó en silencio, procesando la verdad de aquellas palabras. Ruth continuó, informándole que Mariana estaba bien, experimentando esa mezcla de emoción, nerviosismo, felicidad y miedo que surge cuando la vida ofrece una nueva oportunidad. Adrián expresó sinceramente su alegría por ella. Sin embargo, Ruth, directa y sin rodeos, añadió que a pesar de todo, Mariana también pensaba en él. Al escuchar esto, Adrián levantó la vista, preguntando si ella se lo había confesado. Ruth respondió que no hacía falta decirlo con palabras, pues había cosas que simplemente se notaban. Tocándole el brazo para infundirle ánimo, le aconsejó que si decidía acercarse, lo hiciera sin miedos, y si no, que le diera espacio, pero que jamás se quedara a mitad de camino, pues eso no beneficiaba a nadie. Adrián asintió, agradecido, y ambos se despidieron entre risas cuando Ruth mencionó que sus piernas ya no estaban para tantas aventuras nocturnas. Horas más tarde, Mariana se encontraba en su cocina experimentando con una nueva receta, cuando el sonido de algo cayendo en su buzón llamó su atención. Miró por la ventana sin lograr ver a nadie, y al abrir el buzón descubrió un pequeño sobre de color marfil, sin remitente ni sello postal. La curiosidad la invadió al abrirlo y encontrar una tarjeta escrita a mano. El mensaje era breve, pero poderoso. Felicitaciones por su proyecto, asegurándole que tomara el camino que tomara, estaba destinada a crecer. Mariana se quedó inmóvil, sosteniendo la tarjeta. Aunque la firma era solo una inicial, no necesitaba más para reconocer la letra y el gesto. No era un mensaje invasivo, no pedía nada a cambio ni intentaba forzar un reencuentro, simplemente estaba allí para validar lo que ella había logrado por mérito propio. Apoyó la tarjeta sobre la mesa, con una sonrisa suave dibujada en el rostro, entendiendo que ese tipo de apoyo genuino era un tesoro difícil de hallar. Mientras tanto, en su ático, Adrián había regresado finalmente. Con un vaso de agua en la mano, observaba las luces de la ciudad desde su ventanal. No esperaba una respuesta, ni quería ejercer presión alguna. Su único deseo había sido dejar constancia de un sentimiento que llevaba días guardando. Quería que Mariana supiera que él reconocía su valor y su esfuerzo, independientemente de la historia que compartían. Aquel pequeño gesto de dejar la tarjeta estaba cargado de intención y le brindó una calma que hacía mucho no experimentaba. Se recostó en su sillón, consciente de que su vida estaba en plena transformación, y por primera vez el cambio no le provocaba temor. Esa misma noche, Mariana releyó la tarjeta una vez más antes de guardarla en una caja reservada para sus tesoros personales. Encendió el horno y continuó cocinando con una sonrisa, comprendiendo que a veces los caminos que parecen intransitables comienzan a alinearse por sí solos. Solo se requiere el valor para seguir caminando. Los días subsiguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Mariana recibió más documentación de Inversiones Rivera, firmó contratos preliminares y comenzó a colaborar con un equipo asignado para guiarla. Entre reuniones, llamadas y visitas a posibles locales, tomaba decisiones que jamás soñó enfrentar. Cada noche regresaba exhausta, pero con el espíritu pleno, donde Ruth la recibía con té y ese abrazo silencioso que valía más que 1000 consejos. Una tarde, al salir de una reunión técnica cargada de carpetas, Mariana sintió la extrañeza de su nueva realidad. Estaba viviendo una vida que no guardaba relación alguna con sus días de limpieza, ni con el futuro limitado que alguna vez imaginó. Un mensaje de Ruth invitándola a tomar sopa caliente le recordó que, en medio de aquel caos de crecimiento, tenía un hogar y una guía emocional. Por otro lado, en otro punto de la urbe, Adrián concluía una reunión con el comité financiero. La reestructuración de su empresa avanzaba y la estabilidad retornaba, pero su mente divagaba. Habían pasado días desde que dejó la tarjeta, y aunque sabía que debía darle espacio, intuía que una conversación real era inminente para cerrar ciclos o abrir nuevos. Adrián también estaba transformando su existencia, reducía sus horas en la oficina, delegaba responsabilidades y dedicaba tiempo a caminar y observar la vida, descubriendo detalles que antes ignoraba, como una cafetería bulliciosa o la risa de una pareja en el parque. Sergio, su socio, entró interrumpiendo sus reflexiones para confirmar que los informes de seguridad eran positivos. Al preguntarle a Adrián por su estabilidad personal, este admitió con una risa leve que estaba en proceso. Sergio notó el cambio en él y le aconsejó seguir moviéndose, pero sin perder de vista a quien le había ayudado a abrir los ojos. Una semana después, Mariana fue convocada por Inversiones Rivera a un edificio elegante cerca del puerto.
Allí, el director de proyectos le informó que habían seleccionado un local con gran potencial, aunque requería remodelaciones en las que ella debería involucrarse activamente. Nerviosa pero decidida, Mariana aceptó el reto, sintiendo que, aunque el mundo giraba vertiginosamente, por fin había abordado el tren correcto hacia su destino. Al llegar frente al establecimiento que le habían ofrecido, Camila permaneció inmóvil, escrutando el interior a través del cristal de la ventana. Aunque la fachada mostraba una pintura descascarada y el interior estaba completamente desierto, su mente ya proyectaba una visión llena de vida y energía. Imaginaba mesitas de madera distribuidas por el salón, una iluminación tenue y acogedora, y esa fragancia inconfundible de café recién tostado, entrelazándose con notas dulces de canela. Incluso visualizaba el letrero colgado en la entrada, aunque el nombre definitivo para su negocio aún era un misterio. Mientras se perdía en esas fantasías de futuro, una voz familiar y serena la sorprendió desde atrás, sacándola de su ensimismamiento. ¿Te importaría si te acompaño unos instantes? Camila se giró de inmediato. Allí estaba Alejandro. Su corazón dio un vuelco inesperado, un pequeño salto en el pecho, aunque logró mantener la compostura y una expresión tranquila en su rostro. Él vestía de forma casual, despojado de sus habituales trajes impecables y corbatas de seda, proyectando una humanidad y cercanía que rara vez mostraba en el mundo corporativo. ¿Cómo has averiguado mi paradero?, inquirió ella con curiosidad genuina. Beatriz me comentó que ya estabas en la fase de visitar locales comerciales, confesó Alejandro con suavidad. No pretendo interferir ni incomodar, simplemente sentía curiosidad por ver los cimientos de lo que estás construyendo. Camila respiró profundamente, procesando su presencia, y tras una breve pausa reflexiva asintió con la cabeza. Está bien, puedes entrar. Cruzaron el umbral juntos. Los rayos del sol se filtraban por los amplios ventanales, iluminando paredes desnudas y un suelo gastado por el paso del tiempo. Era un espacio vasto, que por ahora se sentía gélido y silencioso. Sin embargo, Alejandro recorrió el lugar con la mirada, girando despacio para absorber cada detalle. Este sitio tiene espíritu, murmuró, casi para sí mismo, con un tono de admiración. Camila se extrañó ante tal afirmación, pues ella solo veía trabajo por delante. ¿De verdad lo percibes así? Indudablemente, afirmó él con total convicción. Solo aguarda a que tú le insufles vida y propósito. Ella caminó hasta el centro de la estancia, sintiéndose pequeña en medio de la nada. Todavía no tengo claro cómo voy a lograrlo. El temor a cometer errores me paraliza a veces, pero al mismo tiempo siento una emoción que me empuja. Alejandro se aproximó a ella esbozando una sonrisa tenue y comprensiva. El miedo nunca se desvanece por completo, Camila. Simplemente aprendes a integrarlo como una etapa necesaria del proceso de crecimiento. Camila clavó sus ojos en él, buscando respuestas más allá de las palabras. ¿Y tú? ¿En qué punto de tu propio proceso te encuentras? Alejandro sostuvo su mirada con una calma inusual, muy lejos del empresario rígido y distante que ella había conocido meses atrás. Estoy en la fase de la claridad, respondió él con honestidad, comprendiendo que yo también deseo edificar algo genuino, más allá de los negocios y las cifras. Se formó un silencio cómodo y suave entre ambos, una pausa que no exigía palabras para llenarla, sino que brindaba cercanía y entendimiento. Camila soltó una risa breve, liberando tensión. Hubo una época en la que creí que éramos totalmente incompatibles, que tus dilemas eran demasiado inmensos y ajenos para mi entendimiento. Alejandro negó suavemente con la cabeza, y yo vivía convencido de que mi realidad era demasiado compleja y oscura para que alguien quisiera compartirla. Quizás ambos dramatizamos un poco la situación, sugirió ella con una sonrisa tímida. Es muy probable, concedió él. Camila acarició la textura rugosa de una pared cercana, sintiendo la historia del lugar. Deseo que esta cafetería sea un refugio donde cualquiera encuentre su lugar, donde nadie se sienta excluido o fuera de sitio. Ni yo, ni nadie más. Entonces será un éxito rotundo, sentenció Alejandro, porque tú posees el don natural de crear ambientes así, llenos de calidez. Ella bajó la vista un instante antes de mirarlo nuevamente con serenidad. Alejandro, desconozco qué nos depara el destino a nosotros dos. No quiero forzar las cosas ni correr. Mi vida está en plena transformación. Lo comprendo perfectamente, respondió él con respeto. No he venido aquí a exigirte nada, solo a ofrecerte mi compañía y apoyo en la medida en que tú lo autorices. Camila sintió una calidez reconfortante en su pecho. No sentía presión, ni urgencia, solo un respaldo incondicional y sincero. Te lo agradezco, dijo desde el corazón. Eso tiene un valor inmenso para mí en este momento. Él amplió apenas su sonrisa.
Tú fuiste quien me enseñó a observar la vida desde otra perspectiva más humana. Si me permites estar presente, aunque sea desde la retaguardia mientras hallas tu propio rumbo, me daré por satisfecho. Camila lo observó detenidamente. Realmente había cambiado. Emanaba una energía más apacible y consciente, muy distinta a la del hombre solitario perdido en aquel ático gigante la Nochebuena pasada. Y tú me mostraste lecciones sobre mí misma que yo ignoraba que necesitaba aprender, replicó ella. Permanecieron de pie en el local vacío mientras el atardecer bañaba las paredes con tonos dorados, como si el propio edificio celebrara este nuevo comienzo y les diera la bienvenida. Después de un rato contemplando la luz, Camila rompió el silencio con voz tranquila. ¿Crees que será un buen lugar? Lo será, sin duda alguna, aseguró Alejandro convencido. Caminaron juntos hacia la salida, y antes de abrir la puerta para marcharse, ella se detuvo. Si algún día te apetece venir a tomar un café cuando inaugure, estaré encantada de preparártelo. Alejandro sonrió con picardía. Y yo estaré encantado de pagarlo. Nada de invitaciones gratuitas esta vez. Ambos rieron con ligereza, compartiendo una complicidad renovada y fresca. Camila cerró la puerta del local con llave, y Alejandro la escoltó hasta la acera, respetando su espacio sin insistir en ir más lejos de lo prudente. Cuídate mucho, Camila, se despidió él con afecto. Tú también, Alejandro, respondió ella. Luego cada uno emprendió su propio trayecto con paso decidido. Camila caminaba abrazando un sueño en construcción y un futuro que ya no le provocaba miedo. Alejandro avanzaba con la certeza de que, aunque sus vidas fueran distintas, había hallado un sendero más auténtico y verdadero. No sabían qué destino les esperaban, pero esta vez ambos avanzaban sin huir de sus temores, sin esconder el corazón. Y eso, por sí solo, ya era un magnífico principio. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el desenlace de esta emotiva historia de transformación y esperanza. Nos encantaría saber qué momento tocó más tu fibra sensible. Por favor, comparte tu opinión en los comentarios y califica este relato del 0 al 10. Si te ha gustado, recuerda darle un me gusta al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas narraciones llenas de emoción. Además, no olvides revisar los enlaces que hemos dejado en la descripción, donde encontrarás ofertas especiales en productos pensados para tu salud y descanso. Nos vemos en la próxima historia.